Encontró al ganadero moribundo, y le dijo, tú crearás un nuevo pueblo apache. El viento barría la llanura con un rugido constante, arrastrando consigo polvo seco y hojas quebradas. La cabaña de madera, aislada y deslucida por el sol, parecía la única marca de vida a kilómetros a la redonda. Allí, entre el frío mordiente y el silencio del desierto, alguien yacía sobre la tierra, medio cubierto por el polvo rojizo, un hombre, grande, de rostro curtido y arrugas profundas que contaban historias de inviernos crueles y días interminables de sol. Su respiración era irregular, apenas un hilo, y cada exhalación parecía un esfuerzo monumental contra el cansancio de la vida. Ella apareció primero como un reflejo en la distancia, sus pasos eran silenciosos pero firmes, los ojos alertas, evaluando la escena con cautela. Su ropa estaba rasgada, el brazo izquierdo sostenido en alto como si fuera un peso que doliera, y la tierra se había mezclado con la sangre reseca que manchaba su mejilla. No era una mujer cualquiera, se movía con la seguridad de quien ha aprendido a sobrevivir sola, incluso cuando todo parecía perdido. Está vivo, susurró para sí, sin miedo y sin esperanza a la vez. Él levantó la cabeza apenas un instante, como si el acto de mirar fuera un lujo, y sus ojos revelaron sorpresa y reconocimiento a medias. No conocían sus nombres, pero la situación era clara, uno dependía del otro para no desaparecer. Ella se acercó, midiendo cada paso. No habló demasiado, no había tiempo para palabras inútiles. Su mirada evaluaba, ¿podía confiar en él? Podía ofrecer ayuda sin exponerse a un hombre que quizá estuviera cerca de morir, pero que todavía tenía fuerza en sus manos y rabia en su respiración. Tú, crearás un nuevo pueblo apache, dijo él, con voz áspera, rota por la fiebre y el dolor. Cada palabra parecía un fragmento de su propia sangre. Era una orden y, a la vez, una súplica. La frase flotó entre ellos, extraña y pesada, como un destino inesperado depositado sobre los hombros de una mujer que apenas podía sostener su propio peso. Ella lo miró, el ceño fruncido, pero sin temor. La vida la había enseñado a responder a las imposiciones con acción más que con palabras. Tomó una manta que llevaba enrollada en su espalda, se arrodilló y la colocó sobre él con cuidado. Su tacto no era dulce, no buscaba complacerlo, era práctico, necesario, una promesa muda de que no lo dejaría morir allí. No sé de pueblos, dijo finalmente, con la voz contenida, pero puedo mantenerte con vida. Eso, al menos, sí sé. El hombre tosió, un sonido que parecía romper la quietud de la cabaña y dejarla aún más frágil. Sus ojos la estudiaron, y en ese instante entendió algo fundamental, no estaba enfrentando a un salvaje ni a un enemigo. Estaba frente a un hombre que había cargado demasiado tiempo y demasiadas decisiones en silencio. La gravedad de su situación y la determinación de ella crearon un espacio tenue, un acuerdo sin palabras, él confiaba su supervivencia a esa desconocida, y ella aceptaba la responsabilidad sin promesas de futuro. La cabaña era pequeña y apenas protegía del viento helado que se colaba por las rendijas. Colocaron al hombre sobre una pila de mantas, improvisando una cama sobre el suelo de madera. Mientras ella encendía un fuego con habilidad silenciosa, él la observaba. Cada chispa que caía, cada humo que se elevaba, parecía marcar el inicio de algo distinto, no una relación de placer ni de afecto inmediato, sino la tensión lenta y constante de dos cuerpos obligados a coexistir bajo la amenaza de la muerte y la soledad. Ella examinó sus heridas. Raspones profundos cubrían su cuerpo, una de sus piernas estaba torcida, como si una caída reciente le hubiera arrancado el aliento. Sin dramatismo, limpió la sangre con agua fría y hierbas que había recogido cerca de un arroyo seco. Sus manos eran firmes y rápidas, y aunque él apenas podía mover los dedos para agradecer, entendió el mensaje, nadie sobreviviría por él, solo por ella, y nadie tenía la obligación de hacerlo. El día se tornó noche con la lentitud de un reloj suspendido en la nada. Afuera, el viento seguía azotando, y los lobos a lo lejos rompían el silencio con aullidos largos y lastimeros. Cada ruido, cada sombra proyectada por la luz temblorosa del fuego, era una prueba.
Ninguno hablaba más de lo necesario. La cabaña estaba llena de respiraciones contenidas, de miradas que se cruzaban buscando señales, calculando riesgos, midiendo la distancia entre la dependencia y la libertad. Él finalmente rompió el silencio. Si muero, no dejes que todo muera conmigo. Ella asintió, sin prometer nada que no pudiera cumplir. Su gesto era suficiente, entendió que cuidar de él era ahora parte de algo más grande, un hilo que podría conectar pasado y futuro, incluso si ninguno de los dos estaba preparado para nombrarlo. La noche avanzó lentamente. Ella vigorizaba el fuego, asegurando que no se extinguiera, mientras él descansaba con un ojo abierto, escuchando cada crujido de la madera y cada ráfaga de viento. La tensión estaba en el aire, la vulnerabilidad de uno, la fortaleza silenciosa de la otra. El frío y la desolación se convirtieron en sus maestros. Ninguno hablaba, pero el entendimiento crecía, uno necesitaba vivir, y el otro era la única garantía de que eso ocurriera. Antes del amanecer, una tormenta de polvo comenzó a formarse en la llanura. El viento aumentó su furia, golpeando la cabaña con fuerza y recordando que la soledad podía ser brutal y rápida. Ella miró por la ventana, evaluando la tierra, el horizonte, la distancia. Él la observaba mientras ella se preparaba para cualquier eventualidad. La tormenta no solo traería polvo y viento, traería amenazas que podían llegar desde hombres o animales, desde el pasado o desde la codicia. La cabaña crujía bajo la presión del viento. La mujer apache se inclinó sobre él, ajustando las mantas, asegurándose de que no pasara frío. No había palabras de amor, no había promesas vacías. Solo cuidado silencioso, un acto que, en aquel mundo desolado, equivalía a compromiso. El hombre finalmente cerró los ojos, dejando que la fatiga lo consumiera. Pero la sombra de sus palabras aún flotaba en la habitación: tú crearás un nuevo pueblo apache. El eco de esa sentencia parecía más pesado que cualquier herida física. Era un destino impuesto, una responsabilidad que ahora descansaba sobre una mujer que no había pedido nada, excepto sobrevivir. Y mientras la tormenta rugía afuera, la cabaña se convirtió en un pequeño mundo aislado, donde cada respiración, cada movimiento, cada decisión contenía peso y significado. La frontera no perdonaba, y ellos no podían permitirse errores. En la oscuridad, el silencio y la tensión marcaban el comienzo de algo que ninguno de los dos comprendía del todo, pero que sería imposible ignorar: una alianza nacida de necesidad, de dolor, de supervivencia. La mujer sostenía su mirada firme sobre el hombre moribundo, y él, por primera vez en años, aceptó que dependía completamente de alguien más. La cámara de aquel paisaje silencioso cerraba la noche con un cuadro simple y cruel: dos figuras, unidas por el azar y la responsabilidad, enfrentando un mundo que no dejaba margen para la debilidad. El amanecer prometía nuevas pruebas, y la primera decisión del día ya estaba tomada: ninguno de los dos estaba solo, aunque la soledad los rodeara por completo. Los primeros días tras la tormenta fueron un ejercicio silencioso de resistencia. La cabaña, endeble pero suficiente, se convirtió en un microcosmos donde cada movimiento tenía un propósito y cada decisión marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Ella se encargaba de la leña, del fuego, de limpiar las heridas que aún sangraban, mientras él permanecía reclinado, recuperando fuerzas y aprendiendo a depender de alguien más sin perder su dignidad. La comunicación era mínima: gestos, miradas, pequeños ajustes de mantas o agua caliente transmitían más que cualquier palabra. Ella lo observaba con cautela mientras él trataba de moverse sin forzar la pierna lastimada. Su habilidad para soportar el dolor en silencio sorprendía a la mujer apache, pero también la hacía más consciente de los límites que debía respetar. No había palabras de aliento, no había suavidad innecesaria. Solo hechos: le traía agua, cortaba leña, removía la suciedad que se acumulaba en su ropa y en sus heridas. Cada acción era un acto de cuidado, y cada silencio era un pacto tácito de confianza. El hombre, por su parte, empezaba a notar detalles en ella que no habían sido evidentes al primer encuentro.
Su manera de moverse con seguridad a pesar de la debilidad del brazo, la forma en que sus ojos rastreaban el horizonte antes de salir a recoger hierbas o cazar un conejo, la paciencia con la que inspeccionaba cada rincón de la cabaña buscando riesgos invisibles. No era simple supervivencia, era un control silencioso del entorno, un respeto por la vida que él no había visto en mucho tiempo. ¿Podrás caminar al arroyo mañana?, preguntó, la voz aún áspera pero más firme. Era la primera vez que intentaba involucrarla en algo más que la supervivencia inmediata. Ella asintió, pero sin apuro. Sabía que él estaba probando no solo su fortaleza física, sino también su disposición a aceptar ayuda y compañía. El arroyo estaba a varias millas de distancia, y el terreno aún mostraba cicatrices de la tormenta, tierra movediza, árboles caídos, ramas afiladas. Cada paso sería un desafío, pero la mujer aceptó el riesgo. No por obediencia, sino porque entendía que su propia seguridad estaba ahora intrínsecamente ligada a la de él. El día siguiente, el amanecer trajo una bruma fría que se filtraba entre las rendijas de la cabaña. El hombre se incorporó con esfuerzo, cada movimiento medido, cada respiración un recordatorio de la fragilidad de su estado. Ella lo esperaba con la mochila ligera preparada, agua y hierbas medicinales listas. Sus manos tocaron las suyas solo lo necesario para ayudarlo a levantarse, sin exceso de contacto. Él asintió en señal de agradecimiento, pero no dijo palabra. Era un acuerdo silencioso, ayudarse no significaba debilidad ni obligación, sino supervivencia. Mientras avanzaban hacia el arroyo, la tensión del viaje se mezclaba con un extraño sentido de normalidad. Ella lideraba el camino, identificando huellas de animales, zonas de sombra donde podrían descansar, ramas que podrían romperse bajo el peso de la nieve o el hielo. Él la seguía, apoyándose en un bastón improvisado y observando cada movimiento con respeto. La convivencia comenzaba a formar raíces, la distancia inicial entre ellos se reducían por la necesidad de colaborar, aunque ningún gesto romántico había sido insinuado. Al llegar al arroyo, el frío los golpeó con fuerza. Ella recogió agua mientras él se acomodaba sobre una roca, dejando que la corriente fría pasara entre sus manos. El silencio era total, salvo por el murmullo del río y el viento que arrastraba hojas secas. Por primera vez, el hombre dejó escapar un suspiro prolongado, no de dolor, sino de alivio. En su mirada había algo que no se había mostrado en días, una aceptación silenciosa de la compañía. «Debes beber más», dijo ella, con firmeza. «No puedes sostenerte si no». Él asintió y bebió lentamente, midiendo la cantidad. No era solo obediencia, era reconocimiento de la experiencia de alguien que sabía moverse en ese territorio mejor que él. La relación, hasta ahora basada en supervivencia inmediata, comenzaba a transformarse en algo más profundo, una confianza forjada por la necesidad y el respeto mutuo. Al regresar a la cabaña, el sol ya estaba alto. La mujer empezó a preparar un pequeño refugio de ramas y mantas para cubrir mejor las ventanas, anticipando la siguiente tormenta de polvo. Él la observaba mientras trabajaba, notando cada gesto, cada decisión. No había palabras de elogio, no se necesitaban. La admiración silenciosa valía más que cualquier discurso. El tercer día, la amenaza externa se manifestó. Un grupo de forajidos pasó cerca de la llanura, dejando rastros visibles de caballos y carretas. Ella lo detectó antes de que él siquiera se levantara, notando la irregularidad de la tierra y el sonido lejano de cascos sobre la grava. Su primer instinto fue proteger la cabaña, asegurar las provisiones, evaluar rutas de escape. Él la observaba, reconociendo la rapidez de su pensamiento y la precisión de sus acciones. Por primera vez, no solo dependía de ella para la supervivencia física, sino también para la seguridad estratégica. Esa noche, mientras el viento azotaba la cabaña y los ruidos de los forajidos llegaban desde la distancia, ambos se sentaron frente al fuego. Ella afilaba un cuchillo, él revisaba un arma que apenas podía sostener sin dolor. Ninguno habló mucho. La tensión era palpable,
pero también existía un nuevo elemento, la certeza de que podían contar el uno con el otro frente al peligro. Cada mirada, cada silencio, reforzaba la confianza que había comenzado a formarse. ¿Siempre has vivido solo?, preguntó él finalmente, sin mirar, mientras el fuego reflejaba sombras en su rostro. No era curiosidad banal, era una forma de medir la fortaleza de ella, de entender qué cicatrices del pasado cargaba. Ella lo miró brevemente, evaluando si valía la pena responder. Finalmente dijo, no. Pero he aprendido a confiar en mí misma más que en cualquiera. Su voz era firme, sin arrepentimientos. La verdad estaba allí, cruda y directa, sin adornos. La noche avanzó y la temperatura cayó. El hombre se acomodó mejor entre las mantas y ella ajustó el fuego para que el calor fuera uniforme. Cada gesto, cada mínima acción, reforzaba el tejido silencioso que los unía, cuidado mutuo, respeto por las heridas del otro, reconocimiento de la necesidad de coexistir. Al día siguiente, mientras ella cazaba con una pequeña trampa para conejos y él ayudaba a mover madera, la conversación permaneció escasa. No hacía falta. Sus cuerpos, sus movimientos coordinados, hablaban por ellos. Cada acción tenía un doble propósito, mantener la vida y, al mismo tiempo, probar los límites de la confianza. Cuando él se esforzaba demasiado, ella intervenía sin recriminar, solo ajustando la carga o sosteniéndolo. Cuando ella dudaba de su fuerza, él la observaba y la respaldaba sin imponerse. La cooperación se volvió un idioma propio, silencioso pero absoluto. El amanecer del quinto día trajo consigo la amenaza más cercana hasta ese momento, un lobo herido apareció cerca de la cabaña, olfateando y avanzando con cautela. Ella lo detectó primero y lo mantuvo bajo vigilancia mientras él se incorporaba con dificultad, preparado para intervenir si era necesario. No hubo heroísmo innecesario, solo coordinación. Ella atrajo la atención del animal con movimientos calculados, él estaba listo con un palo largo para alejarlo si era necesario. Finalmente, el lobo se retiró, dejando tras de sí un recordatorio de la dureza de la frontera y de que su mundo seguía siendo peligroso. No podemos confiarnos, dijo ella después, sin mirar atrás. Ni aquí, ni en ningún lugar. Él asintió. Esa afirmación no era solo sobre los lobos o los forajidos, era sobre la vida misma. Sobre la realidad de que cualquier descuido podía ser fatal. Sobre la necesidad de permanecer atentos, de protegerse mutuamente, de construir una alianza que no se basara en palabras suaves, sino en hechos concretos. Al caer la noche, ambos se sentaron junto al fuego. Sus siluetas se proyectaban largas sobre las paredes de madera, y por primera vez, compartieron un momento de tranquilidad genuina. Ninguno habló de futuro ni de promesas, no hacía falta. La simple presencia del otro, la certeza de que no estaban solos frente al mundo hostil, era suficiente. La tensión había disminuido ligeramente, sustituida por un respeto silencioso que empezaba a parecer casi familiar. Pero la frontera no perdona. En la distancia, un crujido entre los árboles les recordó que el peligro seguía allí, constante e implacable. Ellos se miraron, sin sorpresa ni miedo descontrolado, sino con la comprensión tranquila de que debían continuar vigilantes, juntos, aunque cada uno permaneciera dueño de su propia fuerza y decisiones. La convivencia, los pequeños actos de cuidado, la coordinación silenciosa frente a los peligros del desierto y el aislamiento habían creado algo que ningún forastero podía imponer, un hilo de confianza sólido, forjado lentamente a base de supervivencia compartida y respeto mutuo. La mujer sabía que podía depender de él, y él comprendía que la fortaleza de ella no era un desafío ni un obstáculo, sino una salvación silenciosa. El viento soplaba fuera de la cabaña, llevando consigo polvo y hojas secas, recordándoles que la frontera no dormía. Ellos tampoco. Su mundo era austero, brutal y hermoso en su crudeza. Cada acción, cada decisión, cada gesto silencioso fortalecía la alianza naciente, una relación no de amor inmediato, sino de confianza y supervivencia compartida. Mientras se acomodaban para dormir,
la mujer ajustó una manta alrededor del hombre, y él, por primera vez, permitió que el peso de su dependencia fuera evidente. No hubo palabras de agradecimiento, no hacían falta. La acción misma lo decía todo, estaba vivo gracias a ella, y ella lo mantenía así por convicción y capacidad, no por obligación. El amanecer prometía nuevos desafíos, pero también un vínculo que crecía lentamente, silencioso y firme. Dos sobrevivientes, forjando algo más profundo que palabras, una alianza nacida de la necesidad, del respeto y de la certeza de que, en la frontera, la confianza es más valiosa que cualquier tesoro. Y en el horizonte, más allá de los árboles y las llanuras, un futuro incierto esperaba. Pero al menos, por ahora, no estaban solos, la frontera despertó con un frío que mordía la piel y congelaba la tierra. La cabaña crujía bajo el viento, y el aroma del humo se mezclaba con la humedad del hielo que cubría las ramas y la llanura. Los últimos días habían enseñado a ambos a anticipar la amenaza, a leer el paisaje, a moverse como sombras cuando la vida pendía de un hilo. Pero nada los preparó para lo que apareció a media mañana, huellas de caballos demasiado grandes y pesados, señal de hombres que no venían en son de amistad. Ella fue la primera en notarlo. Sus ojos recorrieron el horizonte, siguiendo la línea de árboles y el polvo que levantaban las herraduras. Su cuerpo se tensó, sus manos rozaron el cuchillo, y por un instante, la mujer silenciosa que había aprendido a depender solo de sí misma pareció invadir todo el espacio. «Vienen por nosotros», dijo, apenas un susurro, pero cargado de certeza. Él se incorporó con esfuerzo, apoyándose en el bastón improvisado que había creado con una rama resistente. Su pierna aún dolía, pero sus manos, firmes y decididas, se cerraron alrededor de la vieja pistola que guardaba bajo la manta. No era orgullo ni desafío, era la necesidad de proteger, de mantener la responsabilidad que ya había asumido. «¿Qué hacemos?», preguntó con voz firme, no temblorosa. La pregunta no era por miedo, sino por estrategia. Ella giró sobre sus talones, inspeccionando cada posible cobertura, arbustos, troncos caídos, elevaciones del terreno. Su mirada se encontró con la suya y, sin más, comenzaron a moverse. Cada paso era calculado, cada sonido, medido. El desierto era su aliado, y la cabaña su centro de operaciones. No había lugar para errores. Los hombres aparecieron entre los árboles, al menos 5, armados y con miradas duras. No eran forajidos casuales, llevaban intenciones claras, codiciosas. Uno de ellos, más alto y corpulento, avanzó con arrogancia, confiado de que la soledad de la frontera jugaba a su favor. Pero no contaba con la alianza silenciosa de los que estaban dentro de la cabaña. Ella se movió primero, tomando posición detrás de un tronco. Él se colocó a su lado, apoyando su cuerpo y fuerza donde ella no podía. No había palabras de coordinación, solo gestos y miradas rápidas. Los hombres dudaron por un instante, algo en la firmeza de los dos sobrevivientes delataba que no serían presa fácil. «No queremos problemas», dijo el alto, levantando las manos con falsedad. «Solo buscamos comida y refugio». Ella no bajó el arma. Sus ojos, fríos y calculadores, evaluaban cada movimiento, cada respiración. Él respiró hondo, sintiendo que la responsabilidad sobre ella y sobre sí mismo crecía con cada segundo. La frontera no perdonaba errores, y ellos no podían permitirse ninguno. El momento se tensó hasta que un disparo rompió el aire. No era letal, pero suficiente para advertir, no había vacilación. Los hombres retrocedieron, confundidos, y la mujer avanzó un paso más, mostrando que no había miedo, solo preparación y determinación. El líder frunció el ceño, evaluando la distancia y la estrategia. Finalmente, uno a uno, retrocedieron, dejando un mensaje claro: la cabaña no era un objetivo fácil, y los ocupantes no eran débiles. El silencio que siguió fue absoluto. Ni ella ni él hablaron de alivio, no había necesidad. Cada gesto, cada respiración contenía un peso compartido,
la certeza de que habían sobrevivido juntos a una amenaza directa. No era victoria, no era triunfo, era la confirmación de que podían confiar el uno en el otro frente al peligro. Esa noche, mientras la tormenta de viento seguía golpeando la cabaña, ambos compartieron un momento inesperadamente tranquilo. Ella preparó agua caliente y una pequeña ración de carne seca. Él observaba cómo sus manos, firmes y precisas, movían cada utensilio, ajustaban el fuego, mantenían el refugio seguro. No hubo palabras de afecto, no hacía falta. La cercanía física, la coordinación silenciosa, la protección mutua, ya eran suficientes para crear un vínculo profundo. Debemos pensar en el futuro, dijo él finalmente, con voz baja. No podemos seguir así, esperando sobrevivir un día a la vez. Ella levantó la mirada, midiendo sus palabras y su tono. La mujer apache no era ingenua, entendía la verdad de la frontera, sobrevivir era una cosa, planear era otra. No es un futuro, es un riesgo, respondió con calma. Pero si hay que construir algo, primero debemos elegir cómo. El día siguiente trajo decisiones más complejas. Había que fortalecer la cabaña, establecer rutas de escape, almacenar provisiones. Ella se movía con determinación, él la apoyaba, ajustando su carga, sosteniéndola cuando los troncos o piedras dificultaban el camino. Cada acción reforzaba la alianza, pero también revelaba vulnerabilidades. Él sabía que no podía moverse demasiado rápido, ella comprendía que cualquier error podía costarle la vida. Fue entonces cuando surgió la decisión crucial, la posibilidad de abandonar la frontera para encontrar un lugar más seguro, lejos de forajidos, lobos y la sequedad del desierto. La propuesta no fue dicha con palabras suaves ni promesas, fue una elección que colgaba en el aire, una bifurcación entre quedarse juntos en la incertidumbre o separarse para sobrevivir. Ella lo miró fijamente. La frontera la había endurecido, pero también le enseñó a leer más allá de las palabras. En sus ojos vio algo más que cansancio, vio una necesidad de protección, de responsabilidad asumida, pero también un temor a la soledad, a perder el hilo que los unía. Si nos separamos, dijo finalmente, uno de los dos morirá antes de tiempo. Su voz era firme, sin dramatismo, pero cargada de significado. Quedarnos juntos es la única manera de sobrevivir. Él asintió, la decisión tomada en un instante silencioso. No había romance aún, no había promesas de futuro, solo una certeza, la elección de permanecer unidos, no por amor, sino por supervivencia y responsabilidad compartida. Esa noche, mientras la cabaña era mecida por el viento, ocurrió algo distinto. La mujer se acercó para ajustar las mantas sobre él mientras dormía, y su mano rozó inadvertidamente la suya. No hubo palabra, no hubo comentario, solo un contacto breve que rompió la barrera de la distancia física que hasta entonces había existido. Él abrió los ojos por un instante y la observó, sin hablar, comprendiendo que esa cercanía era un acto de confianza y de elección. Ninguno de los dos lo verbalizó, pero el gesto marcó un cambio sutil, la primera intimidad silenciosa, ganada con esfuerzo y respeto. Los días posteriores fueron un ejercicio de coordinación constante. La mujer preparaba trampas, recolectaba hierbas medicinales y evaluaba provisiones mientras él reforzaba la cabaña y vigilaba los alrededores. La cercanía física se volvió natural, se sentaban uno junto al otro al fuego, compartían la misma manta, y sus manos se rozaban sin intención de intimidad romántica, pero con la comodidad de dos cuerpos que aprendían a depender el uno del otro. Pero la frontera seguía siendo implacable. Otra amenaza llegó, esta vez más cercana, un hombre del pasado de él apareció, alguien que conocía la zona y sabía que la cabaña estaba ocupada. No venía en son de paz, buscaba algo, quizá venganza o dinero, pero su presencia volvió a tensionar la seguridad recién construida. La mujer no vaciló, evaluó cada árbol, cada sombra, cada ángulo desde donde el hombre podría acercarse. Él, aunque debilitado, confiaba en su juicio. Su alianza silenciosa y recién fortalecida sería puesta a prueba. Esa noche, los dos se prepararon para lo inevitable.
No había miedo visible, solo la concentración absoluta de quienes saben que el error puede ser mortal. El contacto físico continuó siendo mínimo, pero los gestos de cuidado mutuo eran constantes, un ajuste de ropa, un impulso de hombro, una mano que sostenía la otra brevemente para mantener el equilibrio. Cada uno comprendía que la supervivencia era conjunta y que el vínculo que habían comenzado a formar era más fuerte que cualquier amenaza externa. Finalmente, el hombre del pasado se retiró, quizás al darse cuenta de que enfrentaba a algo más que un hombre debilitado, enfrentaba a dos sobrevivientes unidos por necesidad, respeto y la certeza de que solo juntos podrían superar la frontera. La tensión disminuyó, pero el aprendizaje permaneció, cada desafío, cada amenaza, fortalecía la alianza y aumentaba la confianza silenciosa que se habían otorgado mutuamente. La frontera seguía siendo cruel y el futuro incierto. Pero en medio de esa dureza, la primera intimidad había surgido, no un acto de pasión, sino de confianza, de elección consciente y de respeto. La mujer había decidido permanecer y el hombre había aceptado depender de alguien más sin perder su dignidad. Por primera vez, ambos comprendieron que la soledad podía ser compartida y que la alianza que habían formado era más valiosa que cualquier promesa vacía. El amanecer siguiente no traería descanso. Más amenazas, más decisiones, más pruebas. Pero ahora, entre ellos, había un hilo que no podía romperse, la elección de permanecer juntos frente al mundo hostil, enfrentando la frontera no como individuos aislados, sino como un equipo silencioso, respetuoso y capaz. Y mientras el viento arrancaba polvo y hojas secas, y los lobos a lo lejos aullaban como recordatorio constante de la desolación, ambos se sintieron, por primera vez, un poco más completos. No por amor declarado, sino por la certeza de que habían elegido confiar el uno en el otro, y que esa elección cambiaría para siempre la manera en que enfrentarían la frontera. El invierno se había asentado con una rigidez que parecía querer congelar cada pensamiento y movimiento. La nieve cubría las colinas, endurecía los senderos y aplastaba las ramas con su peso, obligando a los dos sobrevivientes a reorganizar su mundo nuevamente. La cabaña, endeble y pequeña, había sido reforzada con troncos adicionales y barro seco, creando un refugio más sólido frente al viento cortante y las tormentas de polvo y hielo que azotaban la llanura. Cada clavo, cada rama, cada decisión de construcción llevaba la marca de la colaboración silenciosa que se había formado durante semanas. Ella cortaba leña con precisión, cada golpe resonando en la cabaña mientras él recogía ramas secas y ajustaba la entrada para impedir la entrada del frío. Sus cuerpos se movían en un ritmo aprendido, sin necesidad de palabras, la coordinación perfecta de quienes habían decidido depender el uno del otro en medio de un mundo cruel. La frontera había moldeado sus gestos, su paciencia, su respeto mutuo. La tensión ya no era solo supervivencia inmediata, ahora incluía la planificación del futuro, el manejo de riesgos y la construcción de un espacio que, por primera vez, podía llamarse hogar. Las provisiones están bajas, dijo él con voz grave, señalando un pequeño saco de maíz y algunas raíces que habían logrado conservar. Necesitamos pensar en salir, aunque sea por unas horas, para cazar o recoger agua. Ella asintió sin dramatismo. La mujer apache sabía que cada paso fuera de la cabaña era un acto de riesgo calculado. El mundo exterior estaba lleno de amenazas, animales, hombres, accidentes. La frontera no perdonaba y ellos tampoco podían darse el lujo de confiar en la suerte. Podemos salir al amanecer, dijo finalmente. Planearé la ruta. Sin errores. El amanecer llegó gris y silencioso. La nieve crujía bajo sus botas, cada paso un recordatorio de que estaban solos y vulnerables. Avanzaron en dirección a un pequeño arroyo que habían marcado días atrás. La caza había sido escasa, y el hielo complicaba cualquier intento de obtener carne o agua con facilidad. Pero la determinación de ambos era implacable, sobrevivir era su objetivo, y la confianza que habían construido era el hilo que los mantenía firmes frente a la adversidad. Mientras recogían ramas secas y buscaban huellas de animales, él la observaba. No había necesidad de palabras de afecto,
la forma en que ella se movía, con seguridad y eficiencia, le decía más que cualquier declaración. Sus gestos eran cuidados, precisos, respetuosos de su espacio y fuerza. Él comprendió que la intimidad que habían compartido semanas antes no era un acto aislado, sino el inicio de algo más profundo, un reconocimiento mutuo de que, pese a la dureza del mundo, podían confiar plenamente el uno en el otro. Esa tarde, de regreso a la cabaña, encontraron rastros de otro grupo de hombres. Pero esta vez no era casualidad, los hombres habían seguido sus huellas, probablemente buscando reclamar algo que creían suyo o simplemente ejerciendo la violencia que la frontera justificaba. La mujer apache reaccionó primero, evaluando cobertura, posibles rutas de escape y lugares para ocultar provisiones. Él, aunque aún limitado por la pierna lesionada, se posicionó junto a ella, reforzando la defensa de la cabaña. Ninguno habló, no hacía falta. La coordinación silenciosa se había vuelto instintiva. Los hombres se acercaron esa noche. Pero no esperaban lo que encontraron, la cabaña reforzada, el fuego cubierto, los pasos y rutas de aproximación calculadas. La mujer y el hombre permanecieron tras los troncos, observando y evaluando. No había miedo, solo concentración y control. La confrontación duró horas en tensión, hasta que los forasteros entendieron que no podrían doblegar a quienes estaban decididos a sobrevivir juntos. Finalmente, se retiraron, dejando un silencio pesado que hablaba de respeto ganado, aunque no reconocido con palabras. Tras la amenaza, la mujer se sentó junto al fuego. Sus manos ajustaban mantas, preparaban comida mínima y revisaban provisiones. Él la observaba desde el otro lado, comprendiendo que su mundo se había transformado, ya no estaban simplemente sobreviviendo, estaban construyendo algo con raíces. Hemos sobrevivido más de lo que creímos, dijo él, voz grave. Pero no podemos quedarnos solo en esto. Debemos crear algo que dure, algo que sea más que una cabaña. Ella asintió lentamente. Había aceptado la responsabilidad que él le había confiado semanas antes, la sentencia que le había encomendado, tú crearás un nuevo pueblo apache. Ahora comprendía la magnitud del encargo. No era solo un lugar físico, era la creación de una comunidad, la preservación de una cultura, la supervivencia de un legado. Entonces debemos prepararnos, respondió. Recolectar más comida, hacer señales de alerta y encontrar un terreno seguro para los que puedan unirse. Todo debe ser calculado. Sin errores. El invierno continuó su curso implacable. La mujer y el hombre trabajaban cada día para fortalecer la cabaña, almacenar provisiones y mantener la vigilancia constante. Sus acciones, siempre silenciosas, reforzaban la relación que habían construido, no basada en palabras de amor, sino en respeto, confianza y la certeza de que solo juntos podían enfrentar el mundo que los rodeaba. El contacto físico continuó siendo mínimo, pero significativo, ajustar una manta, apoyar un hombro, sostener una mano brevemente durante el esfuerzo. Cada gesto era un recordatorio de que el otro estaba allí, presente, y que la elección de permanecer juntos no era circunstancial, sino consciente y firme. Un día, mientras revisaban un camino cercano que podría servir como ruta de escape, encontraron a un grupo de apaches desplazados, mujeres y niños, que habían sido atacados por forasteros y obligados a huir. La mujer los reconoció inmediatamente, no por nombres, sino por la forma de moverse, por la dignidad que mantenían pese al miedo y la fatiga. Comprendió entonces que su misión adquiría un significado mayor, protegerlos, guiarlos, ofrecerles un refugio seguro. Él la observó mientras ella evaluaba a los recién llegados, distribuyendo comida y asegurando que todos tuvieran abrigo. No habló, simplemente entendió. La responsabilidad que ella asumía no era solo por él, sino por todos los que necesitaban un refugio en la frontera. La construcción de un pueblo apache no era un proyecto romántico ni voluntario, era un acto de supervivencia, de humanidad y de justicia. La llegada de los apaches desplazados complicó la vida diaria, pero también reforzó la alianza de los dos protagonistas.
Coordinaban tareas, vigilaban el entorno y tomaban decisiones conjuntas, siempre con respeto mutuo. La mujer se convirtió en líder natural, pero no impuso su voluntad, guiaba con ejemplo, firmeza y claridad, mientras él apoyaba y protegía, silencioso y constante. Las semanas siguientes transcurrieron con una rutina estricta, vigilancia, recolección, fortalecimiento de refugios, enseñanza de caminos seguros. La confianza mutua alcanzó un nivel profundo, no había secretos, no había imposiciones. Cada acción, cada decisión, cada gesto era un recordatorio de que dependían completamente el uno del otro, pero que cada uno mantenía su dignidad y autonomía. Una tarde, mientras el sol comenzaba a descender, la mujer se acercó a él con una manta. Su mano rozó la suya de nuevo, esta vez más consciente, más prolongada. Él no retiró la mano, la sostuvo con suavidad, sin palabras. La intimidad silenciosa se había transformado en un vínculo que ya no dependía de gestos aislados, sino de la certeza de que ninguno de los dos estaba solo. El invierno llegó a su fin lentamente. La nieve empezó a derretirse, dejando atrás la dureza extrema, pero también revelando un terreno más apto para la construcción de un asentamiento. La mujer, con la ayuda del hombre y de los apaches que se unieron a ellos, comenzó a trazar un plan: cabañas reforzadas, caminos seguros, áreas de cultivo, puntos de vigilancia. Cada decisión estaba impregnada de la experiencia acumulada durante semanas de aislamiento, peligro y cooperación silenciosa. Finalmente, un día, mientras el viento se calmaba y el sol calentaba la llanura, la mujer se detuvo a observar lo que habían logrado. No era un pueblo completo, no todavía, pero era un inicio sólido, una comunidad que podría crecer. Los hombres y mujeres a su alrededor trabajaban con eficiencia, los niños aprendían a moverse con cuidado, y él permanecía a su lado, observando, apoyando y compartiendo la responsabilidad sin necesidad de palabras de elogio. Se produjo un momento de calma, la primera verdadera paz desde su llegada a la cabaña. Ella ajustó la manta sobre él, y él dejó que su mano descansara sobre la suya, sin apuro, sin prisa. No era un gesto romántico, pero contenía algo más profundo, un compromiso silencioso, una promesa tácita de permanencia y cuidado mutuo. Nunca estaremos solos, susurró él, más para sí mismo que para ella. Ella sintió, con una pequeña sonrisa apenas perceptible. Había comprendido que la soledad de la frontera podía ser vencida, no con palabras ni promesas, sino con acciones, responsabilidad y la elección consciente de permanecer unidos. El nuevo asentamiento comenzó a tomar forma lentamente. Las cabañas se multiplicaron, se trazaron caminos, se plantaron cultivos, y la comunidad empezó a crecer con firmeza. La mujer apache asumió un rol de liderazgo natural, apoyada por él, y juntos enseñaban a los recién llegados a sobrevivir en la frontera, cómo leer el terreno, cómo evitar peligros, cómo cuidar los unos de los otros sin perder la dignidad ni la autonomía. En la llanura abierta, bajo un cielo amplio y claro, la mujer y el hombre se detuvieron un momento para observar la vida que habían construido. No había música, ni palabras grandilocuentes, ni abrazos prolongados. Solo el viento, el murmullo de la comunidad y la certeza de que lo habían logrado, habían sobrevivido, habían construido, y sobre todo, habían elegido no estar solos. El hombre asintió lentamente, con la mirada fija en los primeros cultivos que emergían de la tierra. Ella se colocó a su lado, apoyando su mano sobre la suya, y juntos contemplaron lo que hasta hace poco parecía imposible: un refugio, un hogar, un comienzo de pueblo apache que podría perdurar. El invierno había quedado atrás, las amenazas inmediatas disminuían, pero el mundo seguía siendo duro. No había fantasía ni final idílico, había realidad, trabajo constante y responsabilidad compartida. Pero, por primera vez, podían respirar sin el peso de la soledad absoluta. No estamos solos, dijo ella finalmente, repitiendo lo que él había sentido semanas antes. Y no lo estaremos jamás. Él asintió, sin más palabras. El viento siguió soplando, las sombras de los árboles se alargaron y la vida continuó su curso, más lenta y más segura.
Dos sobrevivientes, unidos por necesidad, respeto y elección consciente, habían creado un espacio donde la dignidad, la responsabilidad y la confianza podían prosperar. Y en la vasta llanura del desierto, donde antes solo había soledad y peligro, ahora había un inicio, un nuevo pueblo apache, fuerte, silencioso y vivo. Donde la frontera ya no dictaba el aislamiento absoluto y donde nadie, finalmente, estaba solo.